tal? Otro programa más de Agenda en los Andes, este es especial. Hoy tenemos de invitada a la licenciada Carolina Gerson. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Bueno, Carolina es licenciada en Psicología y orientadora en Sexología y en Educación Sexual. Bueno, hemos querido conversar con ella porque, bueno, vienen sucediendo varias cosas, desde todo lo que explotó a raíz del caso de Marcelo Corazza y Jay Mamón, no ha parado. Ahora, esta semana últimamente ha estado la denuncia por abuso a Cacho Garay y también, bueno, algo bastante extraño que sucedió con el Dalai Lama. También la semana pasada publicamos en Diario Los Andes una nota que tuvo mucho impacto a raíz de que hay un alto porcentaje de consultas en los consultorios de sexólogos, de psicólogos, por abuso. Entonces, bueno, queríamos profundizar sobre este tema con Carolina. Carolina, ¿cómo ven, o sea, cómo empieza a manifestar el paciente y cómo van detectando ustedes que ha habido alguna situación de abuso y que obviamente la persona no la manifiesta? Bueno, siempre teniendo en cuenta que cada persona, ¿no es cierto?, es un ser único e irrepetible y que no todas las manifestaciones son iguales, ni siquiera parecidas. Depende de muchos factores y depende de la edad, depende de la cultura, depende de los recursos, también recursos emocionales, recursos cognitivos, recursos afectivos que tenga la persona, ¿no? Recursos psicológicos. En su mayoría se presenta no de manera abierta, no como motivo de consulta. Es decir, en el transcurso de las sesiones, de la terapia, puede ocurrir que la persona tenga un recuerdo y que lo verbalice, pero en muchas situaciones sucede que esto ha pasado, algún evento así desafortunado ha pasado a corta edad, entonces queda, como se dice, bajo el efecto de la represión. Entonces, ¿qué pasa? Queda, como decimos, en una amnesia psicógena, o sea, una amnesia de origen psicológico, al haber sido tan fuerte emocionalmente y a tan corta edad. Estamos hablando de los primeros años de vida. Entonces queda ese recuerdo justamente bajo la represión, ¿no? Entonces no se evoca, no sale a la conciencia. Pero sí se manifiesta en otra sintomatología, ¿no? Como por ejemplo, que no siempre está relacionado con la esfera sexual, porque puede ser también, la gente comúnmente tiene la idea, ¿no es cierto?, que si ha habido una especie de abuso, la sintomatología se va a dar, o la problemática luego se va a dar en la esfera sexual de la persona, pero no siempre es así. Muchas veces aparece en complicaciones con la propia percepción corporal, en el vínculo amoroso, pero no solo en la parte sexual, sino también en establecer una pareja, en establecer hasta también en sostener un trabajo muchas veces, ¿no? Porque crisis de ansiedad, crisis de angustia, ataques de pánico. Entonces, bueno, tiene muchas manifestaciones. ¿A qué tendrían que estar alerta los padres? Porque, bueno, decime vos si no es así, pero también es bastante alto el porcentaje de los casos intrafamiliares, ¿no?, de abuso. O sea, la familia, ¿qué es lo que tendría que estar mirando dentro de toda esta gama de síntomas que decís vos? Bueno, cuando hay conductas, digamos, disruptivas, digamos, conductas que no son lo más habituales en ese niño o en ese adolescente, pueden ser, a veces se manifiestan en dificultades en el aprendizaje, a veces hasta en intentos de suicidio, o en autoagresión física.
muchas veces también en episodios de una repentina, digámoslo así, depresión, o estados de angustia muy, muy marcados. Cuando son más chiquitos, también pueden ser terrores nocturnos, es decir, mucho miedo en la noche, se despiertan con pesadillas, alteraciones en el estado de ánimo, que se puedan volver irascibles, o más agresivos, que habitualmente no se han mostrado así, ¿no es cierto? Que oculten, quieran ocultar su cuerpo, o sea, la imagen corporal, ¿no es cierto? Uh-huh. Que quieran, así como, digamos, taparse, no mostrar... Como protegiéndose. Exactamente, ¿no? Como protegiéndose, exactamente. Que puede ser por ahí hasta la dificultad de ponerse por ejemplo, una malla, ¿no es cierto? O ponerse un short, o estar o con una remera, o sea, cubrirse de tal manera que demuestre que esto cuando ha sido, digamos, por ahí cuando son más chicos, ¿no es cierto? Que los niños puedan... O también que se produce lo que sería la erotomanía, ¿no? La erotomanía sería el exceso de apetencia sexual. Uh-huh. O sea que puede ser la hipomanía o la erotomanía. Porque también se puede presentar así, como una sobreexcitación, ¿no? Que es una manera también, como un canal, digamos, que tiene la persona de liberar toda esta tensión que tiene contenida. Uh-huh. Todo depende, por supuesto, el caso, la situación, la edad. Sí. Pero esto también es importante cuando hay demasiado apetito sexual. Ajá. Claro. Bueno, teniendo la suerte de diagnosticarlo, pues, de encontrar que la persona, bueno, se abre cuenta y dice, el tratamiento, ¿no? O sea, se sale, se supera. Bueno, volviendo un poco al principio, depende cada caso. Uh-huh. Depende cada caso. Se sale, sí. Se sale con terapia, con recursos como a veces hay que llegar a hacer regresiones, trabajar con regresiones, como para poder llegar al momento. Pero bueno, es como que a mí siempre me gusta hablar de cada paciente es un mundo y tiene un tratamiento que tiene que ser, ¿no es cierto? Una terapia que tiene que ser moldeada a medida. En la mayoría de las situaciones se sale con mucha paciencia, con mucho respeto, generando un clima de confianza con la persona, ¿no es cierto? Pues justamente lo que necesita es eso, clima de confianza, de contención. Y bueno, depende también hasta dónde la persona, digamos, hasta dónde la persona quiere llegar, porque muchas veces también esto de sacarlo, de ponerlo en palabras, de verlo de nuevo, es como que hay personas que No lo resisten. Exactamente. Bien. ¿Qué sería la regresión, más o menos, como para... La regresión es una técnica que se utiliza en los casos como muy severos, digamos así, ¿no? Donde está como enquistado así un recuerdo que la persona tiene o sea, roza, digamos, la conciencia que ha sucedido este hecho, pero no puede abordarlo, no se puede llegar a través de la palabra, ¿no? O a través de la meditación. Entonces, con la terapia de regresión,
se trabaja de manera, de una manera paulatina, lenta, despacio, ¿no es cierto?, y con mucha contención, hasta poder llegar, si es que se logra llegar, al momento en el que se produjo ese episodio. Es con hipnosis. Algunos, yo no lo trabajo. Yo honestamente no la trabajo, pero sé de colegas que la realizan y que tiene buenos resultados. Sí, es a través de hipnosis. Sí. Bien. Bueno, te saco de este tema y te doy otra pregunta. Se percibe como que están habiendo muchos casos de suicidios adolescentes. No pasa solo en Mendoza. En Mendoza vimos que aumentaron. Después de la pandemia pasa en otras provincias, pasa en provincia de Buenos Aires, en pueblos más chicos. Yo no sé si vos eso más o menos lo has podido detectar. Y si es así, ¿qué estaría sucediendo? Porque me parece que ya la post-pandemia está, porque al principio como que se explicaba todo por la pandemia. Ahora, no sé si está habiendo algún fenómeno más adolescentes que es más profundo y no lo estamos detectando. Hay varias razones. Una de esas creo que es la que socialmente, ¿no es cierto?, está más en este momento en boga, que es como la falta de sentido. La falta de sentido existencial muy profundo, que tristemente se va a que todo es inmediato, todo es descartable, y el ser humano necesita siempre de un sentido de vida. Uh-huh. Entonces no es que el adolescente no lo tenga al sentido de vida, sino que está tan encubierto por tanta inmediatez, tanta imagen, que pocas veces se llega a establecer un contacto profundo con el adolescente, ya sea porque la familia, los padres están con toda su problemática, toda la problemática socioeconómica que se está viviendo, ¿no es cierto? Entonces, al adolescente que está justo en un momento donde la búsqueda de sentido y el encontrarle el sentido a su vida, se encuentra muchas veces muy solo. Uh-huh. Pareciera que está conectado por el boom, ¿no es cierto?, de las redes sociales y demás, pero en el fondo está muy solo muchas veces, porque hasta estos contactos son contactos efímeros, son contactos muy superficiales muchas veces. Claro. Entonces se ha perdido no se ha perdido, pero ha disminuido, ¿no es cierto? Afortunadamente no se ha perdido totalmente, pero ha disminuido mucho el contacto así, el frente a frente, el poder mirar a los ojos, el poder sentirse. Entonces, esto hace que el adolescente se hunda un poco en su propia desesperanza. Sí. ¿No? ¿Qué le recomendás a los padres? O sea, que estén más atentos, que estén más presentes, que estén más tiempo con sus hijos, a pesar de, te estoy diciendo las cosas que son como las más básicas, que se darían por descartadas que suceden, pero no sé si habría algo más. Con esas cosas básicas son las imprescindibles. Mientras se den esas cosas básicas, que muchas veces como papás tampoco lo hacemos, ¿no? Porque en realidad a veces estamos sentados comiendo y estar con el celular, que parece anacrónico por ahí hablar así, claro. pero me parece importante también traerlo, porque es volver un poco a esto que si, al instante, ¿no? A lo sagrado del momento. Exacto.
Entonces es como poder estar presente en lo que estamos haciendo. No tanto por ahí en calidad, en cantidad de tiempo, sino en calidad, ¿no es cierto? Es como, bueno, no tengo tiempo, y bueno, pero ese segundo, ese ratito, poder establecer ese contacto y poder hablar, hablar desde lo afectivo, hablar desde lo emocional, porque todo lo demás ya es como que abunda y como que ya hay por todos lados, ¿no es cierto? Entonces lo que se necesita es ese contacto. Hasta cuando no hay palabras, un abrazo, una caricia, un te quiero, te veo que estás mal, te puedo ayudar en algo. El que se sienta registrado, que el adolescente se sienta mirado, se sienta tenido en cuenta. Bien. Eso es lo que es lo humano, en realidad es lo más profundo del ser humano, ¿no? Qué difícil época les tocó, ¿no? Muy difícil para todos, para los jóvenes, para los padres también en la etapa de transición, Sí. una etapa realmente de transición. A la adultez. Claro. Bueno, Carolina, te agradezco por venir. Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Pasó otro programa de Agenda de los Andes.